Imagina que despiertas en un día cualquiera, pero algo extraño sucede. El sol no aparece. No hay rayos atravesando las nubes. Ningún calor toca tu piel. Y lo más desconcertante es que nadie sabe por qué. Parece el comienzo de una película. Apocalíptica, ¿verdad? Pero, ¿y si este escenario fuera más real de lo que imaginamos? Vivimos tan acostumbrados a la presencia del sol, a la fotosíntesis que nos da oxígeno, al agua líquida que bebemos, al paso del tiempo que organiza nuestras rutinas, que olvidamos cuán dependientes somos de su existencia. Pero, ¿y si en apenas 8 minutos todo eso se convirtiera en un recuerdo distante? ¿Qué pasaría con la Tierra? ¿Con la vida tal como la conocemos? En este video vas a descubrir lo que realmente comienza a ocurrir en el preciso instante en que el sol desaparece. Y no se trata simplemente de apagar la luz. Las consecuencias son mucho más inquietantes, inesperadas y al mismo tiempo científicamente fascinantes de lo que imaginas. ¿Estás listo para enfrentarte a esta hipótesis extrema? El sol no está ahí arriba solo para embellecer el cielo o darte un buen bronceado. Es el motor silencioso que mueve la coreografía de la vida. Cada hoja verde que ves existe gracias a él. Es la luz solar la que activa la fotosíntesis, y esa reacción casi mágica es la que libera el oxígeno que estás respirando justo ahora, mientras escuchas este video. Pero eso no es todo. El sol también es el calefactor natural del planeta. Es quien mantiene los océanos en estado líquido, quien permite que el agua circule, que las nubes se formen y que la lluvia caiga donde debe. Sin él, la Tierra se convertiría en una esfera congelada, vagando sin rumbo por el espacio. Y lo más curioso, hasta tu cuerpo reacciona cuando él se ausenta. Tu sueño, tu humor, tu energía, todo entra en desequilibrio si la luz solar desaparece por demasiado tiempo. Ahora imagina esto: el sol no explota, no da señales, simplemente se apaga, sin previo aviso, sin margen de reacción. Un apagón seco y repentino. En solo unos minutos, el mundo comenzaría a cambiar de forma brutal. ¿Suena exagerado? Pues incluso los científicos reconocen que, aunque este escenario sea altamente improbable, los efectos que desencadenaría serían tan complejos que resultan difíciles de predecir por completo. Y aquí viene un detalle que pocos conocen. Si el sol desapareciera ahora, no lo notaríamos de inmediato. Durante aproximadamente 8 minutos, la Tierra seguiría girando como si nada hubiera pasado. Eso ocurre porque tanto la luz como la fuerza gravitacional del Sol tardan exactamente ese tiempo en llegar hasta nosotros. Durante esos breves minutos, viviríamos una especie de ilusión, creyendo que todo sigue normal. Pero entonces, llega el golpe. Pasado ese lapso, la oscuridad se impone. Y no es una noche cualquiera. Es una oscuridad absoluta, sin luna, sin estrellas visibles como antes. Un silencio luminoso cubre el planeta. Curiosamente, durante un breve momento, aún podríamos ver algunos planetas como Júpiter brillando en el cielo, reflejando la luz solar que recibieron antes del apagón. Un espectáculo extraño, casi poético, pero que marca el comienzo del fin de todo lo que conocíamos. Mientras todo eso ocurre, otro fenómeno tan fascinante como aterrador comienza a surgir. Las auroras boreales, que normalmente solo aparecen cerca de los polos, empezarían a manifestarse en distintas regiones del planeta. Sería como un último espectáculo de luces danzando en el cielo, un adiós brillante antes del colapso total. Porque a partir de ese momento, el tiempo empieza a avanzar bajo otra lógica, la lógica del colapso. Y lo primero en verse afectado es lo más esencial para la vida: el aire que respiramos. Sin la luz solar, la fotosíntesis se detiene. Y sin fotosíntesis, la producción de oxígeno también se paraliza. Puede sonar como algo lejano, casi conceptual, pero en menos de 24 horas el impacto se vuelve físico. Las plantas colapsan al no recibir luz, y con eso, el aire deja de renovarse. El oxígeno disponible aún se mantiene por un tiempo, pero su calidad comienza a deteriorarse rápidamente. Las personas sentirían la respiración más pesada, mareos, dolores de cabeza, síntomas típicos de grandes altitudes. Pero ahora, presentes incluso al nivel del mar, ese desequilibrio se extiende como un efecto dominó. Los animales que consumen más oxígeno serían los primeros en sucumbir. Las grandes selvas,
conocidas como los pulmones del planeta, se volverían paisajes silenciosos e incapaces de sostener la vida. Sin fotosíntesis, ya no hay intercambio de gases. El ciclo natural entre plantas, animales y seres humanos se rompe y da lugar a una cuenta regresiva invisible. Algunos científicos plantean que, en ambientes cerrados, con tanques de oxígeno y estructuras adecuadas, ciertas personas podrían sobrevivir por un tiempo más. Pero eso requeriría un nivel de preparación extremo, prácticamente inalcanzable para 8.000 millones de personas. La Tierra, que una vez estuvo llena de vida, empezaría a parecerse a un hospital sin energía, silencio, sistemas vitales fallando y ningún tipo de auxilio. Y lo que viene a continuación es el frío, y no llega lentamente. La ausencia del sol no solo oscurece el mundo, lo congela, literalmente. Sin el calor irradiado por nuestra estrella, la temperatura de la Tierra comienza a caer de forma alarmante, y no se trata de un frío de invierno cualquiera. Es un frío letal, capaz de congelar lagos, paralizar motores y acabar con la vida en cuestión de minutos. Esa agua que bebes todos los días se convierte en hielo, y lo peor es que no hay forma de revertirlo. Algunas regiones podrían resistir un poco más, como zonas con alta actividad geotérmica, Islandia, partes del norte de Chile, o áreas cercanas a volcanes, que se transformarían en pequeños refugios de calor en medio de 1980, un planeta que se congela. Pero incluso en esos lugares, la supervivencia dependería de preparación extrema. Refugios subterráneos, reservas de energía, provisiones, un lujo que solo unos pocos tendrían. Para el resto de la humanidad, el frío sería implacable, no por falta de comida, sino porque el cuerpo simplemente no soportaría las temperaturas. Dentro de las casas, el panorama sería igual de desesperante, sin luz solar que alimente los paneles, sin plantas de energía operando, sin combustible circulando, todo se detiene. Cocinas, calefacción, redes eléctricas, nada funciona. Las cobijas no bastan. Las fogatas apenas alivian. La Tierra se convierte en una esfera helada flotando en el espacio, donde cada soplo de aire cálido se vuelve un recuerdo lejano. Y como si el frío no bastara, llega también la oscuridad eterna. Una oscuridad que no solo afecta al cuerpo, daña la mente, desequilibra la salud y altera por completo la ecología del planeta. Sin luz, sin calor, sin oxígeno, ¿qué queda? Un colapso en cámara lenta, pero inevitable. La cadena alimentaria se rompe en los primeros días. Las plantas, primeras en morir, arrastran consigo a los herbívoros, y sin herbívoros, los carnívoros no tienen ninguna oportunidad. Incluso los desechos orgánicos, que antes eran descompuestos por hongos y microorganismos, ahora se congelan antes de empezar su descomposición. La vida que alguna vez floreció en cada rincón del planeta empieza a desaparecer sin dejar rastro, pero no es solo el hambre o el frío lo que amenaza. La ausencia de la luz solar también altera por completo el reloj biológico de todos los seres vivos. Hormonas, ciclos de sueño, metabolismo, todo se desregula. La falta de vitamina D debilita el sistema inmunológico. Los casos de depresión profunda se disparan. El cuerpo se deteriora, pero la mente colapsa primero. La oscuridad constante consume la cordura, provocando crisis emocionales, brotes psicóticos e incluso colapsos sociales entre los sobrevivientes. Y en medio de este escenario sombrío, enfermedades que antes estaban controladas regresan con fuerza. Sin energía, los hospitales dejan de funcionar. Sin transporte, los medicamentos no llegan. Sin gobierno, no hay quien coordine la ayuda. La sociedad se desmorona como un castillo de naipes en plena tormenta. Y todo eso, por la desaparición de una sola estrella. Pero ¿cómo podría empeorar aún más el caos? Muy simple, quitando la única fuerza que aún mantenía a la Tierra en órbita, la gravedad del Sol. Mucha gente piensa en el Sol solo como fuente de luz y calor, pero es mucho más que eso. Es el eje gravitacional del sistema solar. Es quien mantiene a los planetas girando en armonía, como bailarines siguiendo una música invisible. Cuando el Sol desaparece, esa música se detiene. Y entonces, ¿qué ocurre? Cada planeta, incluida la Tierra, es lanzado en línea recta al espacio, como una piedra que se suelta de una onda, sin rumbo, sin control, sin posibilidad de regresar. Al
principio, la Tierra seguiría viajando a la misma velocidad, unos 107.000 kilómetros por hora, pero ya sin la curva suave de su órbita, avanzaría en una trayectoria infinita, cruzando el universo como una nave sin timón. Con el tiempo, ese viaje podría llevarla al encuentro de otros cuerpos celestes, aumentando el riesgo de colisiones. Aún peor, sin la gravedad del Sol, hasta las órbitas de las lunas, como la nuestra, podrían volverse inestables y provocar impactos devastadores. Y ahí no termina todo. Asteroides que antes orbitaban el Sol con seguridad se convertirían en proyectiles errantes. Cinturones enteros de rocas, cometas y escombros podrían cruzarse en el camino de la Tierra en cualquier momento. Es el caos cósmico, un universo desordenado, agresivo, impredecible. La estabilidad que el Sol ofrecía desaparece, y el espacio ya no es solo oscuro, se vuelve peligroso, traicionero, letal. Y aún en este escenario apocalíptico, hay quienes creen que una forma de vida podría resistir. Con la superficie congelada, los océanos sellados bajo kilómetros de hielo y la atmósfera colapsando, la Tierra parece un planeta muerto. Pero, ¿toda forma de vida tendría el mismo destino? La respuesta podría sorprenderte. En lugares con actividad geotérmica, como las profundidades marinas donde existen fuentes hidrotermales, viven microorganismos que no dependen del Sol. Sobreviven gracias al calor que emana del interior del planeta, en un ecosistema completamente aislado, casi alienígena. Estas formas de vida extremófilas serían, en teoría, las únicas capaces de resistir a este desastre. Son bacterias, arqueas y otros organismos diminutos que ya viven sin luz y bajo temperaturas extremas. En entornos subterráneos o en lo más profundo del océano, aún habría energía suficiente para sostener pequeñas colonias. No es una civilización, no es un plan B para la humanidad, pero es una prueba de que la vida puede persistir incluso en los escenarios más hostiles. Ahora, si la Tierra siguiera vagando por el espacio, existe una posibilidad, pequeña, casi utópica, de que fuera capturada por la gravedad de otra estrella. Tal vez, algún día, crucemos el camino de Alpha Centauri, nuestro vecino estelar más cercano. Pero eso tomaría más de 40.000 años, y aún así, la probabilidad de que termináramos justo en una zona habitable es prácticamente nula. Aún así, la pregunta queda en el aire. ¿Guardará el universo una segunda oportunidad para nosotros? Aunque todo esto suene a ciencia ficción, el fin del Sol no es solo una posibilidad, es una certeza científica. La estrella que nos da calor tiene fecha de caducidad. Está viva ahora, pero cambia constantemente. Y dentro de unos cuantos miles de millones de años, empezará a envejecer de verdad. Va a crecer. Mucho. Tanto que engullirá a Mercurio, luego a Venus. Y sí, posiblemente también a la Tierra. El Sol se convertirá en una gigante roja. Enorme, inestable y completamente diferente a lo que hoy conocemos. Ese proceso no será inmediato. Durará millones de años y estará marcado por transformaciones brutales en todo el sistema solar. La temperatura en la Tierra aumentará poco a poco hasta que los océanos se evaporen, la atmósfera desaparezca y el planeta se transforme en una roca seca, inerte, inhabitable. Ni siquiera los microorganismos más resistentes podrían sobrevivir a ese infierno creciente. La fotosíntesis dejará de funcionar mucho antes. Los polos se derretirán. Y, al final, la Tierra será apenas una sombra carbonizada de lo que alguna vez fue el hogar de la vida. Pero después de la destrucción, llega el silencio. Cuando el combustible del Sol se agote, colapsará sobre sí mismo y se transformará en una enana blanca, pequeña, densa, fría. Un residuo brillante perdido en medio de la nada. No habrá una explosión dramática como las supernovas que iluminan otras galaxias. Lo que quede de nuestro Sol será apenas un eco tenue de todo lo que alguna vez significó, y así, la estrella que dio origen a la vida también será la responsable de su final. Ahora que ya sabes lo que ocurriría si el Sol desapareciera de repente, dime, ¿tenías idea de que dependíamos tanto, y de tantas formas, de esta única estrella? La vida en la Tierra no es un accidente, es un equilibrio frágil, sostenido por fuerzas invisibles en las que casi nunca pensamos. El Sol, que parece estar tan lejos, es la base de todo lo que conocemos.
y perder esa base lo cambia todo. Entonces dime, si supieras que algo esencial podría desaparecer en un instante, ¿qué harías? ¿Estás cuidando tu mundo interior con la misma dedicación que le das al mundo exterior? ¿Sabrías dónde encontrar esperanza, propósito o dirección en medio del caos? No hay respuestas fáciles, pero son precisamente esas preguntas las que nos empujan a buscar más conocimiento, más entendimiento, más profundidad. Si este contenido te hizo pensar, te desafió o despertó algo dentro de ti, entonces ya valió la pena. Porque aquí no venimos a darte respuestas prefabricadas. Venimos a plantar preguntas que se quedan contigo incluso cuando el video termina. Y si alguna de esas ideas te hizo mirar el mundo con otros ojos, aunque sea solo un poco, entonces ya comenzaste a recorrer un nuevo camino, porque el conocimiento es solo el principio.